Mis reinas, esta semana Valle Salvaje no viene a contarnos un capítulo cualquiera. Viene a partir el valle en dos. 5 días, 5 capítulos, y en cada uno una bomba más grande que la anterior. Una duquesa se desploma sin sentido. Un cuchillo toca la garganta de una mujer que lleva un año cargando el secreto más pesado de esta historia. 2 amigas que se rompieron por una discusión vuelven a encontrarse justo cuando más se necesitan. Y una decisión sobre el hijo de Adriana puede cambiar el rumbo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Respiren hondo, porque hoy no vamos a soltar la tensión ni un segundo. Antes de entrar en detalle, quiero que tengan clara la fotografía completa de estos 5 días, porque cada pieza que les voy a contar encaja con la siguiente como un engranaje. El lunes, Mercedes cae desplomada frente a Victoria, después de semanas encerrándose en sí misma, sin comer, sin dormir, con una mano que no se despega de su vientre. El martes, Dámaso deja caer la máscara del hombre elegante y le pone un cuchillo en el cuello a Pura, mientras en otro rincón del palacio, Rosalía le propone a Rafael algo que nadie hubiera imaginado hace apenas unas semanas, honrar juntos la memoria de Adriana. El miércoles, el valle entero se detiene para ese homenaje, y en medio del duelo compartido, Luisa y Bárbara logran reconciliarse después de días de choque. El jueves, esa reconciliación les da fuerzas para retomar la investigación sobre el intercambio de bebés, pero justo cuando todo empieza a encajar, una sospecha nueva vuelve a nacer en Rosalía. Y el viernes, Petra toma una decisión definitiva sobre el destino del hijo de Adriana, mientras Mercedes, la misma mujer que se desplomó el lunes, se levanta transformada, irreconocible incluso para quienes creían tenerla bajo control. Con este mapa en la cabeza, vamos ahora sí, capítulo por capítulo, a desmenuzar cada escena, cada gesto y cada mirada que va a definir el rumbo de Valle Salvaje esta semana. Pero antes de meternos en el lunes, quiero que pensemos un momento en algo más grande, en qué momento de la temporada nos agarra esta semana. Llevamos capítulos enteros viendo a estos personajes moverse como piezas sueltas, cada uno peleando su propia batalla sin ver del todo el tablero completo. Mercedes peleando contra su propio cuerpo y contra las dudas que Dámaso siembra. Rosalía peleando contra un dolor que no sabe dónde poner. Luisa y Bárbara peleando, cada una a su manera, por encontrar una verdad que se les escapa entre los dedos. Y Petra, quizás la más silenciosa de todas, peleando contra el miedo que la paraliza desde hace más de un año. Esta semana es la primera vez que todas esas batallas empiezan a tocarse entre sí, y por eso, mis reinas, la vamos a sentir distinta a cualquier otra que hayamos vivido en Valle Salvaje. Y hay otra razón, más allá de la trama, por la que esta semana se siente especial. Es la primera vez en mucho tiempo que vemos a casi todos los personajes principales moverse en la misma dirección emocional, hacia la confrontación, hacia la verdad, hacia el punto donde ya no se puede seguir postergando lo inevitable. No es común que una historia logre sincronizar tantas tramas distintas en una sola semana sin que se sienta forzado, y eso, en mi opinión, es lo que convierte a estos 5 capítulos en algo que va a quedar marcado en la memoria de quienes seguimos Valle Salvaje capítulo a capítulo. Empecemos por el lunes, por esa imagen que se nos queda grabada apenas la vemos, Mercedes, en el suelo, sin conocimiento, delante de Victoria. Para entender por qué esta escena pesa tanto, hay que recordar el camino que trajo a esta mujer hasta aquí. Llevaba semanas quebrándose por dentro. Descubrió el doble juego de Dámaso, sintió que el suelo se movía cada vez que él le hablaba con esa sonrisa tranquila que ya no le creía. La vimos encerrarse en su cuarto, dejar de comer, dejar de dormir, y llevarse una y otra vez la mano al vientre, un gesto que nadie, ni siquiera nosotras, terminaba de entender del todo. Y ahora el cuerpo le pasa factura. Porque hay un límite para el dolor, para la traición y para las noches sin descanso, y Mercedes lo alcanza justo delante de la única persona en la que había decidido confiar, Victoria. Fíjense en un detalle que dice más de lo que parece. Se desploma ante Victoria y no ante Dámaso, que sigue sin entender por qué su esposa lo evita. El cuerpo, cuando ya no aguanta más,
siempre cae en los brazos que se sienten seguros, y para Mercedes esos brazos ya no son los del marido, sino los de la mujer a la que hasta hace poco consideraba su enemiga. Eso solo ya nos dice hacia dónde puede ir esta historia. ¿Qué hay realmente detrás de este colapso? Hay 3 caminos posibles y esta semana los vamos a ir descartando uno por uno. El primero es el agotamiento puro, meses de tensión acumulada, de mentiras que se apilan hasta que el cuerpo dice basta. El segundo es la angustia de sentirse atrapada entre lo que Dámaso le cuenta y lo que Victoria le advierte, sin saber ya en quién confiar. Y el tercero, el que venimos sospechando hace días, es algo más físico, algo relacionado con ese gesto constante de la mano en el vientre. Un desmayo nunca es un capítulo aislado. Es una alarma, y esta semana empezamos a descubrir que la encendió. Quiero detenerme un poco más en esta teoría, porque creo que es la que menos se está hablando y la que más sentido tiene si miramos con calma los últimos capítulos. Llevamos semanas viendo a Mercedes rechazar ciertos olores en la cocina, apartar el plato con una excusa a medias, salir corriendo de la habitación cuando Victoria enciende ese incienso que tanto le gusta. Son detalles pequeños, de esos que uno pasa por alto si no está prestando atención, pero que juntos empiezan a dibujar algo. Y está ese gesto que ya mencionamos, la mano en el vientre, que no aparece una vez, aparece una y otra vez, casi como un acto reflejo que ella misma no controla del todo. Si esta teoría se confirma, mis reinas, estamos ante un giro que le cambiaría el rumbo a media temporada, porque un embarazo en medio de esta guerra entre Mercedes, Dámaso y Victoria no sería solamente una noticia, sería un arma, una carga y, dependiendo de quien se entere primero, hasta un peligro real para ella. Piensen en lo que significaría para Dámaso saber que existe un heredero en camino justo cuando su control sobre Mercedes empieza a resquebrajarse. Y piensen en lo que significaría para Victoria, que ya demostró que sabe usar cualquier información a su favor. Sea lo que sea que el cuerpo de Mercedes esté anunciando, esta semana empieza a dar las primeras pistas serias, y por eso el colapso de lunes no se puede leer solamente como cansancio. Y todavía hay una capa más para pensar en todo esto, mis reinas, el propio Dámaso. Porque si de verdad hay un embarazo de por medio, la reacción de este hombre podría sorprendernos, y no necesariamente para bien. Un hombre que ya demostró estar dispuesto a amenazar de muerte con tal de proteger sus secretos, ¿cómo reaccionaría ante la noticia de un heredero legítimo que podría, algún día, cuestionar todo lo que él construyó sobre mentiras? La paternidad, en historias como esta, rara vez es solamente motivo de alegría. A veces se convierte en otra pieza más del tablero, otra carta que cada personaje intenta jugar a su favor. Si Mercedes está esperando un hijo, esta semana podría estar plantando, sin que nadie lo note todavía, una de las bombas más grandes de toda la temporada. Y ese tipo de bombas silenciosas, mis reinas, suelen ser las que más fuerte explotan cuando finalmente salen a la luz. Hay todavía un cuarto camino que no habíamos mencionado y que vale la pena poner sobre la mesa, mis reinas, porque en esta historia nada se puede descartar del todo, la posibilidad de que alguien, deliberadamente, esté debilitando a Mercedes. Piensen en Victoria por un segundo, en su historial, en todo lo que ya demostró ser capaz de hacer con tal de proteger sus propios intereses. No digo que sea la responsable, pero sí digo que la facilidad con la que Mercedes terminó cayendo justo en sus brazos, justo en el momento en que más vulnerable estaba, merece que la miremos con cierta sospecha. A veces, mis reinas, el brazo que nos sostiene cuando caemos es el mismo que empujó un poco para que cayéramos. No estoy afirmando nada, mucho menos acusando, simplemente dejo la pregunta flotando, porque conocemos bien el patrón de esta historia y sabemos que los gestos de cuidado no siempre nacen de un lugar limpio. Mientras esto ocurre en la casa pequeña, en otro rincón del palacio se libra una batalla mucho más terrenal, la de Enriqueta contra don Hernando. Ella sigue presionándolo por las deudas que ahogan a la familia, y no es capricho, es supervivencia. Para Enriqueta, el dinero es la diferencia entre mantenerse a flote o hundirse del todo.
Recordemos que este hombre ya la llamó descarada la última vez que se lo pidió de frente, y aún así ella insiste, porque no le queda otra salida. Y hay una capa más de peligro en todo esto. Sabemos que Hernando lleva tiempo utilizando a Enriqueta para sus propios fines, así que cada vez que ella presiona por la deuda, en realidad está negociando con un hombre que ya la engañó una vez. Puede que, sin saberlo, esté cayendo otra vez en la misma trampa. Y esto me parece importante señalarlo, mis reinas, porque Enriqueta no es un personaje que se mueva por capricho ni por ambición vacía. Cada decisión suya, por dura o por calculadora que parezca, tiene detrás una razón que la mayoría de las veces tiene que ver con proteger a los suyos. Eso no la hace inocente, para nada, pero sí la hace más comprensible que a otros personajes de este valle que manipulan solamente por poder. La diferencia entre Enriqueta y Dámaso es exactamente esa: ella pelea con las cartas que tiene, aunque esas cartas la lleven a negociar con quien no debería. Él, en cambio, fabrica las cartas y las reparte a su antojo. Guarden esta distinción, porque esta semana, cuando veamos hasta dónde es capaz de llegar Dámaso, esa diferencia se va a sentir todavía más grande. Y esa distinción, mis reinas, se la debemos también a la forma en la que la historia nos deja ver a cada uno de estos dos hombres cuando creen que nadie los observa. A Enriqueta la vemos negociar de frente, cara a cara, aunque sea con desesperación. A Dámaso lo vemos operar siempre desde las sombras, incluso cuando finalmente saca el cuchillo. Esa diferencia entre actuar a la luz del día y actuar escondido dice mucho sobre quién de los dos tiene realmente algo que temer si la verdad sale a la superficie. Y el lunes también trae la primera grieta seria entre Bárbara y Luisa, dos mujeres que llevaban meses investigando codo con codo y que ahora chocan de frente. Bárbara le reprocha a Luisa que le lleva la contraria por sistema, que cuestiona cada decisión. Es una tensión que venía de atrás y que esta semana finalmente estalla. Y llega en el peor momento posible, justo cuando Rosalía más necesita claridad, justo cuando el verdadero culpable, Dámaso, sigue libre y sin sospechas. Una división entre las dos investigadoras es exactamente lo que él necesita para seguir escondido un poco más. Y no olvidemos que Rosalía, en medio de todo esto, sigue siendo la persona que más necesita que esta investigación avance sin tropiezos, porque cada día que pasa sin respuestas es un día más viviendo con una herida abierta que ni el tiempo ni el poder que tiene como duquesa logran cerrar. La fragilidad de la alianza entre Luisa y Bárbara no es solamente un problema entre ellas dos, es un problema que golpea directamente a la mujer que más está sufriendo en silencio en todo este valle. Pero guarden esta idea, porque ya sabemos que esta grieta no va a durar toda la semana. Lo que sí quiero que noten, mis reinas, es el patrón detrás de esta pelea, porque no es la primera vez que vemos a estas dos mujeres chocar en un momento clave de la investigación. Cada vez que están a punto de acercarse a una pista importante, algo interno las distrae, las divide, las hace perder el foco justo cuando más lo necesitan. Y esto puede leerse de dos maneras. La primera, la más simple, es que simplemente son personalidades distintas que chocan bajo presión, como le pasa a cualquier equipo que lleva meses trabajando sin descanso. La segunda, más inquietante, es que en Valle Salvaje nada ocurre por casualidad, y que estas fricciones repetidas podrían estar alimentadas, aunque sea indirectamente, por alguien que se beneficia de que la investigación avance a los tropezones. No estoy diciendo que Dámaso esté detrás de cada discusión entre Luisa y Bárbara, pero sí quiero dejar la puerta abierta a esa posibilidad, porque este hombre ya demostró que sabe sembrar dudas sin ensuciarse las manos. Antes de avanzar al martes, deténganse conmigo un momento en las historias que siguen ardiendo despacio, las que esta semana no son protagonistas pero que están a punto de explotar. En la casa pequeña, Nicolás sigue teniendo a Atanasio comiendo de su mano, y Matilde, con esos frascos que descubrió y esa advertencia que la heló por dentro, no piensa quedarse callada. Un secreto que se esconde en frascos y se protege con amenazas no tarda en salir a la luz. Pensemos también en Pedrito, el niño que sin querer escuchó el secreto más grande del valle, el de la pequeña María.
Cada capítulo que pasa sin que él lo repita es una tregua, pero un secreto en la boca de un niño es una bomba con la mecha encendida, y solo hace falta el momento equivocado para que estalle. Y no olvidemos a Martín, cargando con el peso de haber ocupado el puesto de mayordomo justo después de la salida de Francisco. Cada día en ese uniforme le recuerda al amigo que ayudó a empujar fuera del valle, mientras Peppa sigue rota, sin saber dónde buscarlo, preguntándose si hubiera hablado a tiempo. Esa pregunta, mis reinas, es de las más dolorosas que puede cargar un personaje, porque no hay respuesta que la calme. Cada día que pasa sin noticias de Francisco es un día más en el que Peppa se repite la misma escena en la cabeza, imaginando lo que pudo haber sido distinto si hubiera abierto la boca a tiempo. Y esa clase de culpa no se resuelve con un abrazo ni con una disculpa tardía, se resuelve solamente con el regreso de la persona que se fue, y todavía no sabemos si ese regreso va a llegar. Y por último, Braulio, con Enriqueta empujándolo hacia Manuela sin descanso y el secreto de las escaleras pesándole cada día más. Este muchacho camina sobre una cuerda floja que tarde o temprano se va a romper. Lo que hace especialmente difícil su situación es que no puede confiar del todo en nadie, no puede hablar con Manuela sin arriesgarse a herirla, no puede hablar con Enriqueta porque ella misma es parte del problema, y cada conversación que sostiene parece acercarlo un paso más al momento en el que ese secreto salga a la luz de la peor manera posible. Los personajes que cargan secretos en Valle Salvaje rara vez logran soltarlos en sus propios términos. Casi siempre el secreto termina explotando cuando menos lo esperan, y Braulio lleva ya varias semanas caminando exactamente hacia ese precipicio. Y no puedo dejar de pensar en Manuela en medio de todo esto, mis reinas, porque ella es quizás la que menos control tiene sobre lo que se está tejiendo a su alrededor. Vive dentro de una relación que avanza empujada por terceros, sin saber que la persona que la empuja hacia Braulio tiene sus propias razones, muy alejadas del amor o del bienestar de ninguno de los dos. Cuando estas cosas salen a la luz, y en Valle Salvaje siempre salen, el dolor no se queda solamente en quien guardó el secreto, se reparte entre todos los que quedaron atrapados sin saberlo. Manuela todavía no sabe que es una pieza en el tablero de otra persona, y esa inocencia, mis reinas, es la que más me preocupa de cara a lo que viene. Cualquier paso en falso alrededor de ella podría precipitar todo antes de tiempo. Y algo similar podríamos decir de Pedrito. Un niño no calcula las consecuencias de sus palabras de la misma manera que un adulto, y eso lo convierte en el elemento más impredecible de toda esta trama. Un comentario inocente, dicho en el momento equivocado y frente a la persona equivocada, podría desatar exactamente la crisis que todos los adultos a su alrededor llevan meses intentando evitar. Cuanto más tiempo pase, mayor será la tensión acumulada alrededor de este pequeño que carga, sin saberlo del todo, el peso de un secreto que no le pertenece. Y pensemos también en quienes lo rodean sin saberlo, mis reinas, porque cada adulto que interactúa con este niño sin conocer lo que él sabe está, sin querer, jugando una partida de la que desconoce las reglas. Cualquier pregunta inocente, cualquier comentario casual dirigido a Pedrito, podría abrir sin querer la puerta que todos, cada uno por sus propias razones, están intentando mantener cerrada. Ninguna de estas historias es la protagonista de esta semana, pero en Valle Salvaje ya lo sabemos, lo que hierve despacio siempre termina estallando fuerte. Y ya que estamos en este repaso de las tramas secundarias, permítanme detenerme un poco más en Matilde, porque creo que su hilo es uno de los que más rápido puede crecer en las próximas semanas. Los frascos que encontró no son un detalle decorativo, mis reinas, son la clase de objeto que en esta historia siempre termina conectado a algo mucho más grande, un veneno, una pócima, una prueba de algo que alguien quiere mantener oculto. Y la advertencia que recibió no fue una advertencia cualquiera, fue lo suficientemente seria como para helarla por dentro, lo cual nos dice que quien se la hizo sabe exactamente el peso de lo que está en juego. Si Matilde decide tirar de ese hilo, y todo indica que sí, podría terminar cruzándose con alguna de las tramas principales de esta semana sin siquiera saberlo. Guarden este nombre, porque Matilde puede convertirse en la pieza que nadie vio venir. Y si me permiten especular un poco más, mis reinas,
No sería la primera vez que un personaje considerado secundario termina siendo la llave que abre la puerta de una trama principal. Valle Salvaje tiene esa costumbre de sorprendernos justo cuando menos lo esperamos, tomando un hilo que parecía menor y convirtiéndolo, capítulo tras capítulo, en el centro de todo. No sería raro que dentro de unas semanas estemos hablando de Matilde con el mismo peso con el que hoy hablamos de Mercedes o de Rosalía. Ahora sí, vamos con la escena que nos va a dejar sin uñas, el martes, cuando Dámaso acorrala a Pura y le pone un cuchillo en el cuello. Esta escena cambia por completo la naturaleza de este personaje. Hasta ahora, Dámaso se movía en las sombras, manipulaba, sobornaba, tejía sus planes con sonrisas y propuestas envenenadas disfrazadas de generosidad. Pero ese martes se quita la máscara del todo, porque un hombre que recurre al cuchillo ya no está jugando a ser elegante, está jugando a sobrevivir. Y eso solo puede significar una cosa: algo se le está escapando de las manos, y Pura se convirtió, de alguna manera, en un peligro real para el secreto que él lleva protegiendo desde hace más de un año. Recordemos cómo dejamos a esta mujer, aterrorizada, frenando a Petra cada vez que estaba a punto de confesar, hablando de graves consecuencias, no de vergüenza, no de castigo, sino de consecuencias. Ahora entendemos con total claridad de quién hablaba, de él, del hombre que hoy le clava el filo en la garganta y le promete la muerte. Y aquí viene lo que más inquieta: si Dámaso es capaz de llegar tan lejos con la mujer que lo ayudó a robar un bebé, imaginen de qué sería capaz con cualquiera que se atreva a amenazar de verdad su secreto. No hablo solamente de amenazas verbales, mis reinas, hablo de esta misma violencia física que hoy vimos por primera vez, dirigida contra quien sea que se atreva a tocar el corazón de su secreto. Con Rosalía, con Rafael, con la propia Mercedes si algún día decide hablar. El cuchillo contra Pura puede ser apenas el primero de muchos. Y hay otra lectura de esta escena que me parece igual de importante, mis reinas, lo que revela sobre el propio Dámaso como personaje. Hasta este punto de la historia, uno podía pensar que su ventaja era la inteligencia, la paciencia, la capacidad de esperar el momento exacto para mover cada ficha. Pero un hombre que llega al cuchillo ya no está esperando el momento exacto, está reaccionando, y reaccionar es exactamente lo contrario de lo que este personaje representaba hasta ahora. Eso significa que, por primera vez, Dámaso dejó de controlar el ritmo de su propio juego. Y en una historia como esta, el momento en el que el villano deja de controlar el ritmo suele ser también el principio del final para él. No digo que esta semana lo vayamos a ver caer, sería demasiado pronto, pero sí quiero que se queden con esta idea, porque probablemente la vamos a ver confirmarse capítulo tras capítulo en las próximas semanas. Y hay algo más que quiero que noten sobre este cambio en Dámaso, mis reinas: la velocidad. Hasta hace poco, este hombre medía cada palabra, cada gesto, cada silencio antes de actuar. Ahora actúa primero y piensa después, y esa diferencia en el ritmo es exactamente el tipo de error que los villanos más inteligentes de cualquier historia terminan pagando caro. Cuando alguien que siempre controló el tiempo empieza a dejarse llevar por la urgencia, es porque algo, en algún lugar, ya se le escapó de las manos hace rato, aunque él todavía no quiera reconocerlo. Ese mismo martes llega un giro que nadie esperaba: Rosalía le propone a Rafael homenajear la memoria de Adriana. Hay que mirar esto con mucho cuidado, porque esta es la misma mujer que hace apenas unas semanas estaba convencida de que Rafael ordenó el robo de su propia hija, la que lo señaló ante Luisa y ante Bárbara como el responsable de todo su dolor. Y ahora se acerca a él con un gesto tan íntimo como honrar a su difunta esposa. Puede ser un gesto sincero, una mujer que también conoce el peso de una pérdida tendiéndole la mano a otro que carga la suya. Si es así, este podría ser el primer paso hacia algo que esta historia necesita: que Rosalía empiece a ver a Rafael como lo que de verdad es, un padre desesperado, un viudo destrozado, y no el villano que ella cree que es. Pero también podría ser otra cosa, una manera de acercarse para ganarse su confianza, de tener la excusa perfecta para observarlo de cerca y levantar nuevas sospechas. Si cual sea la intención real de Rosalía,
esta propuesta abre la puerta a uno de los momentos más emotivos de toda la semana. Y aquí quiero que pensemos también en Rafael, porque muchas veces, en el afán de seguir a Rosalía y a su dolor, dejamos de lado lo que este hombre está cargando en silencio. Lleva capítulos sosteniendo una acusación injusta con una dignidad que pocas veces vemos en esta clase de historias, sin gritar su inocencia a los cuatro vientos, sin buscar venganza, simplemente sosteniendo su verdad mientras espera que alguien, algún día, decida creerle. Que sea precisamente Rosalía quien le tienda la mano, la misma mujer que lo señaló como el responsable de su dolor más grande, tiene un peso simbólico enorme. No es solamente un gesto de cortesía entre dos personas que perdieron a alguien que amaban. Es, en el fondo, el primer paso de una reconciliación que esta historia necesita para poder avanzar hacia la verdad completa. Y llegamos al miércoles, cuando ese homenaje se vuelve realidad y el valle entero se detiene para recordar a Adriana. Piensen en el peso de esa escena, todos los que la quisieron reunidos en un mismo lugar, compartiendo un dolor que llevaban cargando cada uno por su cuenta. Rafael, que reconoció que este iba a ser un día durísimo. Luisa, que la sirvió y la quiso como a una hija. Y ahora, sumándose a ese círculo, la propia Rosalía. En medio de ese duelo compartido pasan dos cosas hermosas. Luisa y Bárbara, que llevaban días chocando, encuentran el camino de vuelta la una a la otra, porque a veces el dolor compartido logra lo que ninguna discusión puede arreglar, nos recuerda qué es lo que de verdad importa. Y Rafael, con sus palabras sobre Adriana, con la sinceridad de su duelo, consigue conmover a Rosalía de una manera que ella misma no esperaba. Deténganse un segundo conmigo en esta escena del homenaje, porque creo que merece más que un simple resumen. Imaginen el ambiente, el valle entero vestido de luto, las flores que alguna vez adornaron la casa de Adriana ahora colocadas en su memoria, las voces bajas, los silencios que dicen más que cualquier palabra. Y en medio de todo eso, dos mujeres que hace apenas días se gritaban con rencor, encontrándose sin necesidad de explicaciones, porque el dolor compartido tiene ese poder. Nos recuerda que las peleas que parecían tan importantes hace una semana, en realidad son pequeñas comparadas con lo que de verdad nos sostiene. Esa reconciliación entre Luisa y Bárbara no necesita grandes discursos ni disculpas formales. Necesita solamente una mirada, un gesto, el reconocimiento silencioso de que están del mismo lado. Aquí está la grieta más importante de toda la semana. Si Rosalía empieza a ver al verdadero Rafael, al hombre que sufre, al hombre que ama de verdad, entonces su acusación empieza a tambalearse, y eso puede ser el primer paso hacia la verdad que todas estamos esperando, que el culpable nunca fue él, sino Dámaso, pero no se relajen todavía, porque el jueves, justo cuando parecía que las cosas se enderezaban, todo vuelve a complicarse. Luisa y Bárbara, ya reconciliadas, retoman con más fuerza la investigación sobre el intercambio de bebés. Quieren entender de una vez por todas por qué fue Victoria quien ordenó ese cambio, que la llevó a tomar una decisión tan monstruosa. Y mientras ellas avanzan, Rosalía empieza a sentir una sospecha nueva e inquietante sobre Rafael. Esto nos deja con el corazón dividido, porque apenas un día antes este hombre la había conmovido, había logrado que empezara a verlo distinto, y ahora vuelve a dudar. Puede que el duelo compartido haya sido sincero, pero algún detalle, alguna palabra, algún gesto durante esos días de investigación reabra en Rosalía la misma herida de siempre. Porque cuando una madre ha vivido tanto tiempo convencida de una teoría, no basta con un solo gesto de ternura para borrarla del todo. Esa montaña rusa entre la confianza y la sospecha es justamente lo que hace que esta trama nos tenga enganchadas, porque no sabemos hasta el último minuto hacia qué lado se va a inclinar Rosalía. Y quiero proponerles una lectura distinta de esta nueva sospecha, mis reinas, porque no todo tiene que ser necesariamente un retroceso. A veces, cuando una persona empieza a confiar en alguien, el miedo reacciona defendiéndose, buscando excusas para no soltar del todo la guardia que tanto costó levantar. Puede que esta sospecha nueva de Rosalía no sea sobre Rafael en realidad, sino sobre ella misma, sobre lo rápido que empezó a sentir algo distinto por un hombre al que llevaba meses culpando.
Si es así, esta duda no aleja a Rosalía de la verdad, la protege temporalmente de un cambio que todavía no está lista para aceptar del todo. Y esa clase de conflicto interno, mis reinas, suele ser el que más tarda en resolverse, pero también el que, cuando se resuelve, deja las escenas más emotivas de toda una temporada. Y hay una última capa en esta sospecha que no quiero dejar pasar, el papel de Luisa y Bárbara en todo esto. Si ellas siguen avanzando en su investigación sobre Victoria y sobre el intercambio de bebés, es muy probable que en algún momento sus descubrimientos terminen cruzándose con la historia de Rosalía y Rafael, ya sea confirmando la inocencia del duque o revelando algo que ninguna de las dos partes esperaba. Cuando dos investigaciones paralelas empiezan a acercarse al mismo centro, mis reinas, generalmente es porque la historia nos está preparando para un choque de revelaciones, de esos que cambian por completo la forma en la que entendemos todo lo que vimos hasta ahora. Y cuando eso ocurra, mis reinas, ninguno de los bandos que hoy creemos tener claros va a seguir siendo exactamente el mismo. Prepárense, mis reinas, porque el mapa de aliados y enemigos que hoy tenemos tan claro podría verse irreconocible dentro de muy poco tiempo. Y llegamos al viernes, el cierre de esta semana tan intensa, y aquí nos espera quizás la revelación más importante de todas. Petra le comunica a Pura una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana. Esto conecta directamente con algo que llevamos tiempo sospechando, que en algún momento de esta historia, el verdadero hijo de Adriana, el que debería haber crecido como heredero legítimo, quedó envuelto en la misma trama oscura que le arrebató a Rosalía a su propia hija. Ahora, después de más de un año de silencio, de miedo, de amenazas, Petra parece dispuesta a tomar una decisión que ya no admite marcha atrás. ¿Qué puede ser esa decisión? Puede ser que finalmente decida confesar toda la verdad sin importar el precio que tenga que pagar. Puede ser que decida proteger al niño de una manera que cambie por completo su destino. O puede ser, y esto sería lo más doloroso, que decida seguir protegiendo el secreto de Dámaso, condenando a otra familia más a vivir en la mentira. Sea lo que sea, esta decisión de Petra puede ser la pieza que finalmente destape todo, la que conecte el robo de la hija de Rosalía con el destino del verdadero hijo de Adriana, la que ponga a Dámaso por fin contra las cuerdas. Piensen en el peso que carga esta mujer. Petra no es como Pura. Ella ya demostró más de una vez que algo dentro de ella se resiste a seguir callando. Si esta semana finalmente toma una decisión definitiva, puede que estemos ante el principio del fin para el secreto que sostiene todo el poder de Dámaso. Pero también hay que ser realistas, una decisión definitiva no siempre significa hablar. A veces significa exactamente lo contrario, enterrar el secreto tan hondo que ya nadie pueda desenterrarlo. Y con Dámaso rondando con un cuchillo esta misma semana, no sería extraño que el miedo termine ganándole la partida a la conciencia. Pensemos también, mis reinas, en lo que representa Petra dentro de esta historia más allá de esta decisión puntual. Ella es, en cierto modo, el espejo de lo que Pura podría haber sido si hubiera tenido un poco más de valentía desde el principio. Las dos cargan con el mismo secreto, las dos viven bajo la misma sombra de Dámaso, pero una eligió el silencio como refugio permanente y la otra empieza a mostrar grietas, pequeñas fisuras por donde algún día puede terminar saliendo toda la verdad. Esta semana, con el cuchillo de Dámaso todavía fresco en la memoria de todos, la decisión de Petra adquiere un peso todavía mayor, porque no es solamente una decisión sobre un niño. Es una decisión sobre qué tipo de mujer quiere ser el resto de su vida, una cómplice silenciosa o alguien capaz de reparar, aunque sea en parte, el daño que ayudó a causar. Imaginen por un momento la escena, mis reinas, aunque todavía no la hayamos visto, Petra, sola, quizás de noche, con esa decisión pesándole en el pecho como una piedra que no la deja respirar. Cada opción que tiene delante viene con un precio distinto. Hablar significa exponerse a la furia de Dámaso, exponer a Pura, exponer quizás a su propia familia. Callar significa seguir cargando un peso que ya la está consumiendo por dentro, seguir viviendo con la culpa de saber que hay una familia entera construida sobre una mentira.
No hay una opción cómoda para esta mujer, y eso es precisamente lo que hace que su decisión, sea cual sea, se sienta tan importante. En Valle Salvaje, los personajes que más nos duelen no son los que actúan sin dudar, son los que dudan hasta el último segundo y aún así encuentran el valor de decidir algo. Y mientras esto ocurre en la cabaña de las comadronas, en la casa pequeña pasa algo que deja completamente desconcertados a Dámaso y a Victoria. Mercedes empieza a transformarse delante de sus propios ojos. Piensen en la ironía, la misma mujer que el lunes se desplomaba sin conocimiento, la misma que llevaba semanas quebrándose por dentro, ahora se levanta convertida en alguien que ninguno de los dos reconoce. Ya no es la Mercedes dócil que Dámaso creía tener bajo control. Ya no es la mujer insegura que Victoria pensaba que necesitaba protección constante. Es otra cosa, y ni su marido ni su antigua rival entienden todavía de qué se trata. Esto puede significar dos cosas muy distintas. Puede ser que Mercedes, después de tocar fondo el lunes, haya encontrado por fin la fuerza para plantarle cara a Dámaso, para dejar de ser una pieza en su juego y empezar a jugar el suyo propio. O puede ser una transformación mucho más inquietante, el primer síntoma visible de algo que lleva semanas gestándose en su interior y que todavía no terminamos de entender del todo. Si cual sea la explicación, hay algo que ya podemos afirmar con seguridad, mis reinas, la Mercedes que conocíamos hasta el lunes ya no existe. Y esto abre un abanico enorme de posibilidades para las próximas semanas. Si esta transformación viene de la fuerza recién descubierta, podríamos estar ante el nacimiento de una nueva aliada para quienes buscan la verdad. Alguien que finalmente decide dejar de esconderse y empezar a jugar sus propias cartas contra Dámaso. Y si en cambio viene de ese lado más físico que venimos sospechando, entonces esta transformación podría ser apenas el primer capítulo de una historia mucho más delicada, una que va a poner a prueba no solamente a Mercedes, sino a todos los que la rodean. Cualquiera de los dos caminos, mis reinas, garantiza que las próximas semanas en Valle Salvaje no nos van a dar tregua. Y aprovecho este punto para hacer una pausa y hablarles de algo que quizás no esperaban en medio de tanta tensión, el contraste visual que probablemente vamos a ver esta semana en pantalla. Fíjense que la producción suele marcar estos giros emocionales con cambios sutiles en la paleta de colores, en la iluminación de cada escena. El colapso de Mercedes probablemente venga filmado con tonos fríos, casi apagados, reflejando ese vacío que la está consumiendo por dentro. Y su transformación del viernes, en cambio, probablemente llegue con una luz distinta, más cálida, más firme, como si el personaje mismo estuviera reclamando su lugar en la historia. Estos detalles, mis reinas, aunque parezcan pequeños, son los que hacen que Valle Salvaje se sienta tan cuidado en cada capítulo, y vale la pena prestarles atención mientras vemos desarrollarse esta semana tan intensa. Y esto también se aplica al vestuario, mis reinas, otro detalle que la producción cuida con esmero en momentos clave. No sería extraño ver a Mercedes vestida con colores apagados durante el colapso del lunes y con una paleta completamente distinta durante su transformación del viernes, casi como si la ropa misma acompañara el renacer del personaje. Estos pequeños detalles de producción, aunque pasen desapercibidos en una primera mirada, terminan construyendo gran parte de la emoción que sentimos al ver estos capítulos. Y así se nos presenta esta semana completa, Mercedes desplomándose el lunes y transformándose el viernes. Dámaso mostrando su cara más peligrosa contra Pura. Rosalía tendiéndole la mano a Rafael en pleno duelo y dudando de él apenas un día después. Luisa y Bárbara rompiéndose y reconciliándose en la misma semana. Y Petra a punto de decidir el destino del verdadero hijo de Adriana. Fíjense cómo todo se va tejiendo. El duelo por Adriana no es solo un homenaje, es la grieta que puede sacar a Rosalía de su error. La transformación de Mercedes no es solo un giro de personaje, es la primera señal de que Dámaso está perdiendo el control de la mujer que más necesita a su lado. Y perder ese control, mis reinas, para un hombre que construyó todo su poder sobre el control de quienes lo rodean, no es un detalle menor, es el comienzo del derrumbe. Y los derrumbes, mis reinas, nunca avisan del todo antes de caer.
Y la decisión de Petra no es solo sobre un niño, es la llave que puede conectar todos los hilos de esta historia. Sin esa llave, mis reinas, esta historia seguiría girando en círculos. Con ella, el valle entero puede empezar a moverse en una dirección completamente nueva. Nada es casualidad en este valle. Cada bomba de esta semana viene preparando la siguiente. Y quiero que comparemos un momento esta semana con lo que vivimos hace apenas un mes en esta misma historia. Recuerden cuando todo parecía estancado, cuando Rosalía no daba un paso sin dudar, cuando Luisa y Bárbara avanzaban con pistas pequeñas que no llevaban a ningún lado concreto, cuando Mercedes todavía se dejaba manipular sin cuestionar nada. Comparen esa versión de la historia con la que tenemos ahora, una Rosalía capaz de tender la mano a su supuesto enemigo, unas investigadoras que después de reconciliarse avanzan con más determinación que nunca, una Mercedes que empieza a mostrar dientes por primera vez y un Dámaso que ya no controla el ritmo de su propio juego. El contraste, mis reinas, no podría ser mayor, y eso nos dice algo importante sobre el momento de la temporada en el que estamos parados. Ya no estamos en la fase de plantar semillas, estamos entrando en la fase donde esas semillas empiezan a dar fruto, para bien o para mal. Y esto también nos dice algo sobre el ritmo narrativo que podemos esperar de aquí en adelante, mis reinas. Cuando una historia entra en esta fase de cosecha, las revelaciones dejan de espaciarse con calma y empiezan a llegar más seguido, casi encimadas unas con otras, porque los guionistas saben que el público ya invirtió suficiente tiempo entendiendo el tablero y ahora quiere ver las piezas moverse de verdad. Prepárense, porque si esta semana nos dejó sin uñas, las que vienen probablemente nos van a dejar sin respiración. Y ahora, el punto crítico de todo lo que acabamos de repasar. La cosa que casi nadie está mirando con la atención que merece es esta: todos los personajes de esta semana están, sin saberlo, empujando hacia el mismo lugar. Rosalía acercándose a la verdad sobre Rafael. Luisa y Bárbara acercándose a la verdad sobre Victoria. Y Petra a punto de decidir sobre el hijo de Adriana. Tres caminos distintos que convergen en un mismo punto, el secreto de Dámaso. Y cuando tres investigaciones distintas empiezan a apuntar hacia el mismo hombre en la misma semana, ya no hablamos de coincidencia, hablamos de un personaje que empieza a quedarse sin escondites. Esa es la verdadera bomba de estos 5 capítulos, más allá del cuchillo, más allá del desmayo. Dámaso, por primera vez en toda esta historia, empieza a estar acorralado. Y un hombre acorralado, mis reinas, es siempre el más peligroso de todos, porque ya no tiene nada que perder. Y quiero cerrar esta reflexión con algo que me parece clave para entender el diseño completo de esta semana. Fíjense que cada una de las 5 bombas que repasamos hoy no funciona sola, funciona en pareja con otra. El colapso de Mercedes del lunes se explica y se completa con su transformación del viernes, es la misma historia contada en 2 momentos distintos, el quiebre y la reconstrucción. La amenaza de Dámaso del martes se explica y se completa con la decisión de Petra del viernes, es el miedo que él siembra chocando de frente con la valentía que finalmente empieza a nacer en las mujeres que lo rodean. Y la reconciliación de Luisa y Bárbara del miércoles se explica y se completa con la investigación que retoman el jueves, es la prueba de que unidas llegan más lejos que divididas. Esta estructura en espejo no es casualidad, mis reinas, es la forma en la que esta historia nos está diciendo, sin decirlo directamente, que estamos llegando al final de un ciclo y al comienzo de otro completamente distinto. Y con esto les dejo la pregunta abierta para que ustedes decidan hacia dónde se inclina esta historia. ¿Mercedes encontró por fin la fuerza para enfrentar a Dámaso, o hay algo físico detrás de esa transformación? ¿Rosalía va a terminar viendo la verdad sobre Rafael, o su sospecha va a seguir apuntando injustamente al duque? ¿Y Petra, por fin va a hablar, o va a proteger el secreto un capítulo más? Ya tengo mis teorías, pero antes quiero leer las suyas. Cuéntenme en los comentarios, con el corazón y sin filtro. La primera: Mercedes se desploma el lunes y aparece transformada el viernes. ¿Creen que por fin encontró la fuerza para enfrentarse a Dámaso, o hay algo más, algo físico, detrás de todo esto? La segunda:
Rosalía conmovida por Rafael el miércoles y dudando otra vez de él el jueves, ¿ustedes creen que finalmente va a descubrir que el verdadero culpable es Dámaso, o su sospecha va a seguir apuntando injustamente al duque? Y la tercera, la que más me inquieta de todas, Petra y su decisión sobre el hijo de Adriana, ¿creen que por fin va a hablar o va a proteger el secreto un capítulo más? Y díganme también, del 0 al 10, ¿qué nota le ponen a esta semana completa, el desmayo de Mercedes, el cuchillo de Dámaso, el homenaje a Adriana y la decisión de Petra? Antes de despedirme quiero agradecerles, de verdad, por acompañarme semana tras semana en este análisis. Sé que muchas de ustedes llegan cansadas después de un día largo y eligen quedarse un rato más aquí, conmigo, hablando de este valle que tanto queremos. Ese tiempo que me regalan vale más de lo que se imaginan. Si este repaso las dejó tan sin aire como a mí, ya saben, like ahora mismo antes de que se les olvide y acompáñenme capítulo a capítulo, porque esta semana promete ser de las que se recuerdan durante mucho tiempo. Cuídense mucho, mis reinas. Abracen fuerte a los suyos, y nos vemos muy pronto, aquí, en Valle Salvaje.